Bueno, bienvenidos a todos, espero que estén todos lo mejor posible. Hoy tenemos un nuevo encuentro y es necesario, vamos a denominar nuestro impulso espiritual, nuestros encuentros, como la escuela espiritual El Anillo Azul. Después vamos a ver qué significa esto de el color azul y esta, digamos, denominación. Bien, vamos a entrar en la parábola del sembrador. Por supuesto que solo vamos a tener destellos, algunos vislumbres de la realidad. Solamente estoy aportando una pequeña gota a una parábola que tiene significados ocultos incalculables, y solamente estoy haciendo un pequeño aporte. Esto no es la verdad absoluta, es solamente lo que se va a compartir hoy, y espero que a muchos les sea útil y que puedan progresar lo mejor posible y ayudar a otros a salir de esos pozos oscuros, de esas situaciones tan desagradables, de esa inercia, y entrar en un camino de luz, de verdadera luz y de trabajo sano y espiritual. Entonces entramos con la parábola del sembrador del Maestro Jesús. En aquel mismo día, saliendo el Maestro Jesús de casa, se sentó a la orilla del mar, y se reunió en torno a él un gran tumulto de gente. Por eso subió a una barcaza, de donde se sentó, estando la masa en la playa, y les señaló diversas cosas por parábolas, dialogando de esta forma. El sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, una porción de las semillas cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y las embucharon, se las pusieron en el buche. Otra porción rodó en lugares pedregosos, en donde no había mucha tierra, y luego nació, porque la tierra donde estaba no tenía hondura, no tenía profundidad. Mas el sol, habiéndose elevado enseguida, la quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otra cayó en el espinar, y las espinas, cuando crecieron, la sofocaron. Otra, en fin, cayó en tierra fértil y dio fruto, algunos granos multiplicándose 100 por 1, otros 60 y otros 30. Bien, el que tenga oídos para oír, oiga. Y ahí termina el Maestro Jesús con esa parábola. Bien, sus discípulos le inquirieron qué representaba esta parábola. El Maestro Jesús les respondió: a vosotros os es dado conocer los secretos del reino de los cielos, pero a los otros se les habla en parábolas, para que mirando no vean, y oyendo no entiendan. Entonces repito, porque esto es muy importante, el Maestro Jesús les respondió: a vosotros os es dado conocer los secretos del reino de los cielos, pero a los otros se les habla en parábolas, para que mirando no vean y oyendo no entiendan. Aquí, según entiendo, el Maestro Jesús está haciendo hincapié en la buena voluntad de escuchar, y está, digamos, separando el mal trigo de aquellos que solo vienen a criticar y no a escuchar. Ni siquiera ha empezado a hablar el Maestro Jesús y ya lo están criticando. No han entendido lo que está diciendo y ya quieren aniquilarlo. Entonces, él habla por parábolas. El que tiene buena voluntad, el que tiene buen corazón, buena tendencia a escuchar, entenderá. Y el que tenga, digamos, esa negatividad, ese orgullo en su corazón, esa envidia, no podrá entender la parábola, por más que la parábola la escuche 1.000.000 de veces. El significado de la parábola puede ser este: todo aquel que escucha la palabra del reino de los cielos y no le da atención,
viene el orgullo humano y le arrebata lo que había sembrado en su corazón. Porque cuando el Maestro Jesús empieza a hablar, todo nuestro sistema límbico, nuestro sistema emocional, nuestras amígdalas temporales, la amígdala es un órgano que está en cada temporal, donde está la zona del oído, que es la que regula todo nuestro sistema, digamos, de sensaciones, de emociones. Y cuando la palabra del Maestro Jesús empieza a vibrar, las amígdalas empiezan a entrar en sintonía y las emociones empiezan a elevarse, a purificarse. La sola presencia del Maestro Jesús empieza a armonizar nuestra aura, nuestro campo magnético, nuestras energías. El solo hecho de estar escuchándolo o viéndolo empieza con su presencia a limpiar nuestro campo magnético y a transmutar también nuestro karma negativo de esta vida y de muchas vidas pasadas. O sea que todo encuentro espiritual va limpiando a la persona, al oyente, su campo magnético, lo va, digamos, purificando. Tanto el Maestro Jesús como los guías tenemos esta propiedad de, a medida que vamos hablando y vamos transmitiendo y vamos compartiendo, el oyente va, digamos, sintiendo que se va limpiando, que se va purificando, que se va centralizando. Entonces, todo aquel que escucha la palabra del reino de los cielos y no le da atención, viene el orgullo humano y le arrebata lo que había sembrado en su corazón. Es aquel que recibió la semilla junto al camino. El orgulloso, el vanidoso, el despreciativo, no le da atención, pues no está en un estado de atención plena, no está en mindfulness. Está intoxicado y dormido con sus cuestiones del ego, con sus asuntos mezquinos que no puede ver o no quiere ver porque tiempo es dinero, según se dice en la sociedad. ¿Por qué perder el tiempo en cuentos de niños si podría estar ganando más dinero aplicando mi tiempo en estrategias comerciales para desplazar al prójimo? Se proyecta en el futuro como un hombre rico o una mujer de la alta sociedad. Bien, la mujer en general busca belleza por la belleza misma, joyas y exóticos perfumes. El hombre busca poder, riquezas y gloria humana. Están en un viaje del ego, lejos de la atención plena y la realidad. Viajan por el tiempo, perdiendo así la eternidad, que es donde está la sabiduría y la salud verdaderas que vienen de lo alto. Es decir, el ser humano está continuamente siendo perjudicado por, se llaman distractores. Los distractores son justamente la codicia, el exceso de la libido, la ambición desmedida, la avaricia. Son todos distractores, o sea, nos van distrayendo del camino hacia la luz, del camino correcto. Y esto va en detrimento a nuestra evolución espiritual. Tardaremos mucho más en llegar a la luz y con muchísimo más sufrimiento. Esto es como decir, voy a comprar un helado, un kilo de helado, un kilo de buen helado, lo voy a pagar 1.000 pesos argentinos, que aquí en Argentina no, ya 1.000 pesos no vale nada. Pero yo no quiero comer buen helado, quiero comer un helado de mala calidad y en vez de pagar 1.000 pesos quiero pagar 1.000 millones de pesos. Eso es lo que está queriendo hacer el ego, ¿no? Haciendo un paralelismo, digamos, de la vida cotidiana. Entonces, ¿para qué pagar un kilo de helado 1.000 millones de pesos si lo puede consumir ahora a mucho menor valor y menor esfuerzo? Pero el ego insiste en sus caminos.
y al ego hay que respetarlo porque tiene la ley del libre albedrío. Pero también está la situación de que si sucede algo negativo no puede quejarse, porque la enseñanza está y estuvo y estará en todos los puntos geográficos, desde los valles más bajos hasta los picos más altos, por ejemplo en el Himalaya, desde cerca del mar hasta en una selva. Se ha impartido, y me consta, y todos lo pueden comprobar, que la ciencia espiritual estuvo siempre disponible en todas las edades, en todos los siglos, en los 4 puntos cardinales. Y recién ahora que, los científicos empiezan a hablar de mindfulness, empiezan a entender algo que hace 5.000 años era totalmente obvio. Pero como la mente humana, la mente concreta, se dedica a ver para creer, entonces sigue con esta velocidad, que en realidad no es velocidad, sino que va, no hay una palabra para, bueno, sería involución, ¿no? En vez de evolucionar, va involucionando, va retrocediendo, como si estuviéramos en un automóvil, ponemos la marcha atrás y seguimos manejando hacia atrás, mirando por el espejo retrovisor con el peligro de hacer impacto en algún objeto o de matar a alguna persona que está atrás nuestro. Esto es lo que está haciendo el ego, ¿no? Si no es comprobable, entonces no lo sigo o lo niego directamente, cuando una persona inteligente diría, bueno, no puedo comprobar esto, pero me voy a mantener al margen, no lo voy a criticar ni lo voy a apoyar. Bueno, en este momento ya no se puede negar algo que las tomografías computadas, las resonancias magnéticas y otros estudios ya están, afirmando los beneficios de la meditación. Incluso los análisis de sangre salen mejores, el nivel de estrés baja, la noradrenalina, se modifica. Todo esto se puede ver después de una buena sesión de meditación. O sea que ya el ser humano no tiene excusas para negar que la ciencia espiritual es la meditación, y que la meditación no solamente es un sistema de relajación muscular, sino que también forma parte de un nuevo circuito de conciencia que expande las neuronas e interconecta con el prefrontal, que sería la zona cognitiva, conecta con el neocórtex, que sería la zona media del cerebro, y conecta también con la zona occipital, donde actualmente los nativos digitales se manejan y aprenden a través de información, de videos o información por imágenes. Es decir, en este momento ya no se puede negar la meditación. La meditación ya no es una secta, no es una persona que medita, no es un satánico, no es un oscurati, no es todas esas tonterías que se van diciendo por ahí, no es un illuminati. No, una persona que medita es una persona que se le cayó la ficha, se dio cuenta que si sigue con la mente se va a seguir golpeando contra una pared y va a sentir cada vez más y más y más angustia, porque es solamente en el momento presente donde la angustia se desvanece. Y en estos encuentros yo los invito a pasar de la depresión a la meditación. Pero como bien dijimos antes de iniciar en la meditación es bueno tener muy en cuenta que el inicio del proceso espiritual es la oración. ¿Por qué? Porque la oración es la energía que nos va a purificar, nos va a centralizar, va, a poner en orden esos 4 cuerpos que ya habíamos hablado, el etérico, el astral, el mental y el causal, o donde está el yo superior,
para luego comenzar con el recuerdo de sí mismo. El recuerdo de sí mismo es justamente estar en el momento presente y tomar conciencia, por ejemplo, no solo del cuerpo físico, de nuestra respiración, cómo inspiramos, cómo expiramos, sino también de todo lo sensorio que vaya ocurriendo en el exterior y en el interior nuestro. Observar los pensamientos, observar los sentimientos y guardar distancia, no hacer crítica alguna ni verbalizar, simplemente observar. Si sale un pensamiento que es un pensamiento, digamos, sucio, observarlo. Si sale un pensamiento puro, observarlo. Si sale, digamos, un sentimiento de odio o de culpa, no, digamos, dejarse secuestrar por ese sentimiento. Ya hablamos de lo que significa la amígdala secuestrada, que es cuando dejamos que nuestras emociones o las emociones ajenas nos controlen. Entonces ese órgano que está en el temporal queda, digamos, se llama así en neurociencias secuestro de amígdala, es decir, dejamos que nuestras emociones nos controlen. Bien, el hombre busca poder, riquezas y gloria humana. Y sí, incluso en las personas que están transmitiendo información espiritual, están buscando discípulos, están buscando todo ese tipo de estupideces. Y la persona, vuelvo a advertir, porque ya lo dije, la persona que utiliza la información espiritual para inflar su ego o para, digamos, llamar la atención del prójimo o para ser indiscreto, son tres cosas que la ley de causa y efecto lo castiga, y lo castiga bastante fuerte. Y no es, digamos, tema de este vídeo, pero un día podemos hablar de esto. Y entonces mucho cuidado cuando uno está con información espiritual, que son diamantes. Esos diamantes tienen que ser tratados con sumo cuidado y tienen que ser transportados y tienen que ser compartidos, compartir el brillo de ese diamante, ese color tan hermoso que nos va a traer deleite al alma. Entonces, transmitir, siempre y cuando sepamos lo que estamos diciendo, yo no puedo transmitir algo que no viví, puedo transmitir algo que experimenté. Ahora, si yo leí algo y no lo experimenté, no tuve un eco interior, entonces estoy hablando por hablar, y ese hablar por hablar tiene karma, tiene causa y efecto negativo. Entonces, si se dedican a transmitir lo que estoy transmitiendo, y valga la redundancia, háganlo con la mejor humildad posible e intentando sentir un eco interno en vuestras almas para que no sean víctimas de su propio ego, porque la indiscreción y el llamar la atención y inflar el ego por formar parte de una corriente espiritual, que ahora la estamos denominando el anillo azul, escuela espiritual, el anillo azul, y después voy a explicar por qué. Entonces hay que tener mucho cuidado con las palabras y con los silencios, porque el silencio también dice cosas. Y justamente hay un libro, ahora recuerdo, de Blavatsky, que se llama justamente La voz del silencio, libro que he leído muy poquito, apenas en un principio, por tal vez falta de tiempo o por intentar resolver un montón de problemas. Estar en Argentina es más peligroso que estar con los volcanes de Nueva Zelanda, que están en erupción en forma constante. Esto le decía a uno de mis alumnos a mi mujer, y tiene razón, la verdad que sí. Es preferible una cadena de volcanes en erupción que estar en Argentina. En Argentina el nivel de estrés es altísimo,
el porteño tiene una falta de respeto muy importante hacia el prójimo, por lo general, hay excepciones, y la mayoría de los políticos, ya dijimos, tienen una vibración muy pero muy baja, y esa vibración baja los va a llevar después hacia otras moradas donde la hotelería no es muy buena. Ya lo habíamos hablado de esto. Bien, entonces, el hombre busca poder, riquezas y gloria humana. Están en un viaje del ego, lejos de la atención plena y la realidad. Viajan por el tiempo, perdiendo así la eternidad, que es donde está la sabiduría y la salud verdaderas que vienen de lo alto. De lo bajo de la sociedad solo resta esperar, y el resultado final será la desesperación, la depresión, el sinsentido de la vida y un vacío atroz. Es decir que la búsqueda por el placer, la búsqueda de la felicidad, por así decirlo, tiene una situación ambigua. La persona que hace mal las cosas, mal los deberes espirituales, puede sentir placer, ¿por qué no? Pero luego el final de esa historia, el final placentero de esa historia se transforma en algo amargo, en algo muy amargo. Al principio puede parecer tan dulce como la miel, pero luego va a ser, digamos, una acidez estomacal muy importante, una acidez en el alma y una amargura importante, porque cuando el ego llega a un vacío, y ahí empieza lo que se llama el hambre de conocimiento y la sed del conocimiento. Ahí ya la persona no es una persona curiosa, sino que está desesperada por comida espiritual, desesperada por agua eterna. Por eso el Maestro Jesús decía, si bebes de mi agua, nunca más tendrás sed. Bien, intento ser lo más pedagógico posible para transmitir estos conocimientos y el significado oculto, porque muchas veces se ha hablado de la parábola del sembrador, pero pocas veces creo yo que se ha, digamos, compartido el significado oculto y real de lo que se está, digamos, tratando. Es muy importante no solo el emisor, sino también el receptor, que el receptor esté tranquilo, sereno, en un estado de no crítica, con una mentalidad abierta y intentar sentir la energía que está por detrás de cada palabra y también por detrás de cada intervalo, detrás de cada silencio. Aquel que recibió la semilla en medio de las rocas es el que oye la palabra y en el momento la recibe con deleite, con satisfacción, pero no tiene en sí raíz, no puede afianzarse en la tierra, antes es de corta duración. Y cuando surgen las dificultades y las persecuciones por causa de la palabra, la toma rápidamente por objeto de escándalo y de caída. Al verse perseguido, ridiculizado, al ver que pierde su respetabilidad por las ideas espirituales, por las ideas sutiles, destruye la semilla pisoteándola y niega que alguna vez vio alguna. Entonces mucha gente percibe, se da cuenta, digamos, del camino espiritual, pero para no caer en ridículo y para que su título universitario y su máster no queden manchados y para que la gente no lo señale con el dedo, porque puede parecer una persona, digamos, con ideas raras, una persona que está fuera, digamos, de la realidad. Entonces esa persona que vio algo prefiere no compartirlo, prefiere esconderlo. Esto sucede mucho con los niños índigos, como ya se había dicho, que se ocultan porque cuando hablan, en vez de aclararla, la oscurecen. Y el ser humano, que tendría que estar en un estado de aprendizaje constante, lo que hace es querer darle lecciones a un niño. Esto es
bastante tragicómico. Frente a un niño lo que tenemos que hacer es estar en silencio y escuchar y aprender. Aprender de un niño, no enseñar. Tenemos poco para enseñarle a un niño y mucho para aprender. Bien, aquel que cosecha la semilla entre espinas es el que oye la palabra, pero súbitamente los asuntos de este siglo y la ilusión de las riquezas, la fama, las ideas de conquista y violencia, ahogan en él esa palabra y la regresan sin fruto. Bien, el ego está dado a la violencia, le gusta discutir, le gusta pelear, le gusta violentar y va directo a la guerra, consciente o inconscientemente. Y no importa, digamos, el sexo. Tanto el hombre como la mujer le gustan discutir, le gustan entrar en agresiones. Y esto fortalece su posición egocéntrica. Bien, al tomar conciencia entonces de este mecanismo podremos ir reduciendo nuestro nivel interior de violencia, nuestro ego, y podremos así dejar espacio para energías superiores, energías de luz, energías evolutivas. Mas aquel que recoge la semilla en una buena tierra es aquel que escucha la palabra, que presta atención y da fruto produciendo 160 o 30 por uno. O sea, por cada semilla va multiplicando esa semilla. Es una progresión geométrica, no es una progresión aritmética. Y esto me hace acordar al maestro Gurdjieff cuando decía que en la vida todo es matemáticas. Bueno, desde ese ángulo es perfectamente válido. Por supuesto que hay otros ángulos. Bien, entonces, más aquel que recoge la semilla en una buena tierra es aquel que escucha la palabra, que presta atención y da fruto produciendo 160 o 30 por uno. Mateo 13, 1.9, Marcos 4, 1.9, Lucas 8, 4, 15. Bien, para los que quieran buscar entonces digamos en la Biblia, ahí van a encontrar estas palabras. La parábola del sembrador es la parábola arco iris, la parábola que contiene todos los colores y a todas las parábolas. Lo voy a repetir porque es relevante. La parábola del sembrador es la parábola arco iris, la parábola que contiene todos los colores y a todas las parábolas. Resume las astucias de las fuerzas involutivas para desviar las almas más lentas, al mismo tiempo que advierte a cada alma de los peligros que corre la semilla espiritual durante todo el trayecto. Bien, que hay peligro para, digamos, que la semilla muera y se transforme en una espiga de trigo y que se multiplique, sí, por supuesto. Pero es mucho más peligroso es estar fuera de la atención plena. Es mucho más peligroso que las fuerzas involutivas nos manejen como si fuéramos robots o gente dormida. Entonces, atenti con esta cuestión. Ante la palabra pura y sana del Maestro Jesús, muchos son orillas del camino, por donde pasan todas las ideas magnas como muchedumbre por los caminos, sin registrar ninguna de ellas, pues prefieren los vicios a las virtudes. Sí, generalmente esto es muy interesante, prefieren los vicios a las virtudes. El ego prefiere a Barrabás, no prefiere al Maestro Jesús. Si el Maestro Jesús viniera y entrara en donde estamos trabajando o donde estamos viviendo, porque en Argentina no hay trabajo, y dijera ven y sígueme, le dirían, bueno, mirá, la verdad que en este momento tengo que enviar un WhatsApp, no voy a poder, o tengo que tomar una determinación económica, tengo que firmar un contrato, o simplemente tengo que ir al supermercado. Maestro Jesús, perdón, pero no te puedo seguir. Necesito un poco de manteca, un litro de leche, por lo tanto no te puedo seguir.
Y si apareciera Barrabás y dice ven y sígueme, que vamos a tomar unas cervezas, bueno, la gran mayoría, el 97% de la humanidad seguiría a Barrabás, tomaría esas cervezas y comería unas pizzas, no me quepa la menor duda. Entonces la tendencia del ego es hacia lo burdo, hacia lo superficial. Comer pizza no tiene nada de malo, es solamente una metáfora, ¿sí? Para los que intentan buscarle la quinta pata al caballo, la quinta pata al gato, y es solamente una metáfora. Bien, entonces, ante la palabra pura y sana del Maestro Jesús, muchos son orillas del camino, por donde pasan todas las ideas magnas, todas las ideas de relevancia, de luz, como muchedumbre por los caminos, sin registrar ninguna de ellas, pues prefieren los vicios a las virtudes. Las virtudes les resultan ajenas. En vez, los vicios deleitan sus pensamientos y sentimientos bajos. Y claro, es mejor jugar al póker con Barrabás que estar, digamos, purificándose y viendo los problemas y reconociendo los problemas que tiene cada uno con el Maestro Jesús, ¿no? Son rocas cerradas a las nuevas ideas, a los conocimientos lumínicos. Y nuevamente no estoy en contra del póker, es solamente una metáfora, porque a veces hay personas que escuchan y uno está hablando de diamantes y del otro lado se escucha que entienden naranjas. Esto pasa porque la persona no tiene las condiciones para estar escuchando, y una de esas condiciones es desarrollar el consciente derecho. Entonces ese oyente piensa que está entendiendo y está criticando lo que no está, digamos, dilucidando, y esto es una pérdida de tiempo para el oyente. Yo sigo con mi misión, que es transmitir lo poco que sé y compartirlo. El oyente después se hará cargo con este conocimiento, será responsabilidad de cada uno. Son rocas cerradas a las nuevas ideas, a los conocimientos lumínicos. Es más, toman el conocimiento de la luz por oscuridad y las costumbres de la oscuridad como la vida ejemplar a seguir. Aquí las fuerzas contrarias han hecho un buen trabajo. Para salir de esta ilusión, el verdadero buscador de la verdad no se deja ahogar en los vicios ni en los placeres efímeros que son fugaces. Bien, entonces, son espinas que asfixian el crecimiento de todas las ideas evolutivas, como esas plantas espinosas que marchitan y matan a los vegetales que ansían desarrollarse en sus alrededores. Vean que todo vegetal siempre tiende hacia la luz solar, tiende hacia lo alto. Y esto es curioso, no toda alma tiende hacia lo alto, hacia la luz del Señor. Hay almas que están viciadas en la oscuridad, entonces van involucionando, van hacia atrás. Bien, este tema ya lo habíamos hablado, ¿no? Pero es muy, pero muy raro que un alma sea desmaterializada. Pero ya ha sucedido, ¿sí? Ahora es sumamente extraño y raro. Por lo general el universo le da infinitas posibilidades de remisión, infinitas posibilidades de reconsideración, pero si el cosmos lo considera y esa alma no tiene o no quiere los caminos de la luz y ya está haciendo grave daño hace miles y miles y miles de años, entonces puede ocurrir ese suceso. Pero por regla general, y muy general, pues la gran mayoría, toda alma es indestructible, toda alma es original y toda alma es hijo de Dios el Supremo. Y todos somos hermanos, acá no hay uno más que el otro, ni menos que el otro, todos somos hermanos. Y los animales son nuestros hermanos también.
hay que tratarlos como seres humanos, no como objetos, como muebles. Y lo mismo con los demás reinos. No hay por qué incendiar a los vegetales, no hay por qué cortar los árboles, no hay por qué maltratar al reino mineral contaminando las aguas, y así sucesivamente. Bien, entonces, son espinas que asfixian el crecimiento de todas las ideas evolutivas, como esas plantas espinosas que marchitan y matan a los vegetales que ansían desarrollarse en sus alrededores. Pero si así ocurre con el 97% de la humanidad, como para la gran parte de la tierra improductiva, que forma parte de nuestra farisea sociedad, también se diferencia de entre todos una constelación de almas de buen corazón y coraje, que oyen la palabra del reino de los cielos, la ejercitan todos los días y todas las horas, y de esta justa simiente deriva una producción tan grande que se puede medir 100 por una. De manera que la simiente es el verbo del Supremo hecho carne, la ley del amor, que abarca la hermandad blanca que nos asisten desde el cosmos. Vamos entonces a repetir esto porque es relevante. De manera que la simiente, la semilla que porta el verbo del Supremo hecho carne, la ley del amor que abarca la hermandad blanca que nos asisten desde el cosmos. Bien, sin la intervención continua de la hermandad blanca, asistiéndonos, por ejemplo, por medio de la oración, este planeta ya hubiese sido destruido por la tendencia del ser humano de matar o suicidarse. Bien, esta es la tendencia consciente o inconsciente del ser humano, es matar o suicidarse. Es un impulso negativo que debe ser no solo controlado, sino reprogramado, ¿sí? Para que pueda formar parte del plan evolutivo, del plan del progreso espiritual. El ser humano es guerra dependiente. Si no hay ningún motivo para una nación entrar en guerra, pues entonces lo inventa. Pues la tendencia es destruir y no construir. Los impulsos inconscientes del ser humano, en casi su totalidad, son destructivos, y estos impulsos negativos tienen que ser gradualmente transmutados en impulsos evolutivos y de progreso espiritual. Bien, aquí se necesita una energía de orden, una energía de clasificación, que no es tema de este video. El verbo del Creador, de Adonai, como se lo denomina en el mundo sutil, la simiente es una sola, es decir, es siempre el mismo, el que ha sido manifestado en todos los puntos geográficos del planeta, desde que la humanidad se encontró en situaciones de recibirlo. Si la enseñanza está es porque algunos individuos tienen esa capacidad de asimilarla. Es más, hay una ley que dice que todo maestro espiritual o todo guía espiritual debe continuar impartiendo conocimiento espiritual, aunque digamos haya solamente una sola persona en el planeta que escuche. Es decir, si yo tengo 7.700 millones de personas que no quieren escuchar, pero tengo una sola que sí quiere escuchar, por ley yo tengo que seguir con con el compartir del conocimiento espiritual. Esto es ley, una ley superior. Y guarda del que no la cumple. La variedad de almas que existen en la Tierra, unas más adelantadas, otras más densas, unas propensas a lo justo, a la compasión, otras almas enfermas que disfrutan haciendo el mal, disfrutan del egoísmo, del orgullo y del cinismo, apegados a los bienes materiales por sobre todas las cosas y a los placeres transitorios. Bien, entonces sabiendo los impulsos negativos, y esto Sigmund Freud lo había visto, después toda su teoría es un desastre porque toma todo lo que es dones del Espíritu Santo
todo lo que es evidencia, telepatía o premonición como situaciones patológicas, ¿no? El patológico era él, a tal punto que él había medicado a uno de sus pacientes con clorhidrato de cocaína y este paciente murió. Bien, este es el conocimiento del psicoanálisis, ¿no? Que millones de personas siguen a este personaje y a ese libro, La interpretación de los sueños, que es un libro totalmente errado, equivocado, porque solo trata de lo patológico y anula todo lo que es los talentos del mundo espiritual. El mindfulness no existe para Sigmund Freud. Por eso la psicología debe empezar con Carl Jung. Carl Jung, psiquiatra suizo y psicólogo, que ya empieza a dilucidar el inconsciente colectivo de la manera correcta, empieza con los arquetipos y comienza con un nivel de percepción totalmente diferente a Sigmund Freud. Los que sigan los caminos del psicoanálisis no solo están perdiendo su tiempo, sino que también su dinero. Ahí no hay nada, ¿sí? Es solamente un parloteo donde la persona digamos, se sienta, expulsa toda su energía negativa, hace una especie de catarsis y esa sensación la llama psicoanálisis o sesión de psicoanálisis, cuando en realidad hay que hacer hincapié en la transferencia, es decir, sentirse bien con una persona, mantener la mentalidad abierta y empezar a desarrollar la atención plena, la oración primero, la atención plena después y el recuerdo de sí mismo. Este es el camino. Utilizando sí algunos conocimientos de Carl Jung, ¿por qué no? Pero el psicoanálisis es una especie de, digamos, mamarracho. Lo único bueno que se le podría, digamos, rescatar es el tema de haber denominado el inconsciente, el subconsciente y el inconsciente. Haber hecho una pequeña división entre lo que está oculto y lo que está visible. Todo lo demás del psicoanálisis no sirve, es un parloteo que está dentro de la mente y la salud justamente está fuera de la mente, porque el mindfulness nos transporta al momento presente, nos saca del tiempo, nos saca de la mente y nos deja en la no mente. La no mente es percibir a través del momento presente, entonces hay atención plena, hay mayor percepción y todas las patologías, el miedo, la ansiedad, la crítica, todo eso en el momento presente desaparecen. Si no, no es mindfulness, es solamente un pequeño ejercicio mal hecho. Bien. Entonces, unas propensas a lo justo, a la compasión, otras almas enfermas que disfrutan haciendo el mal. Si hay un montón de enfermitos que disfrutan viendo cómo sufre el prójimo, ¿no? Está lleno de esta gente, hay que tener mucho cuidado. Bien, también ocurre que los predicadores de la palabra del Maestro Jesús la tergiversan y la acomodan a sus tendencias o ideologías de bajo vuelo, ahogando así también el verbo divino. Muchos la predican por interés, para inflar sus egos, como ya vimos, como el materialista que siembra. Otros para vanagloriarse y recibir la admiración del público, y gran parte por egoísmo. Esto de recibir la admiración del público es lo más tonto posible, porque justamente para ganar luz hay que reducir el ego. Y si nosotros estamos, digamos, ganando dinero o impartiendo información espiritual para inflar el ego, estamos haciendo el sentido contrario. No solo no vamos a ganar luz, sino que vamos a perder nuestro precioso tiempo, vamos a retroceder y vamos a hacer que otras personas también se pierdan. Van a ser ovejas perdidas. Así que esto de recibir la admiración del público es muy tonto, no hay que hacerlo. El público tiene que mantenerse ecuánime, neutral, sin crítica. Y la persona que emite una información espiritual tiene que mantenerse en la mayor humildad posible,
sin esperar nada a cambio. Dar por el simple placer de dar, pero no para recibir una retribución en cuestión de buenos comentarios, excelentes afirmaciones o de causar admiración o, digamos, inflar el orgullo. Bueno, ya vimos cómo terminó el Graf Zeppelin, ¿no? El ego es una especie de Graf Zeppelin lleno de hidrógeno, mal calibrado y en cualquier momento explota. Bien, entonces, otros para vanagloriarse y recibir la admiración del público y gran parte por egoísmo. Con todos estos personajes, las fuerzas involutivas preparan cada tanto un gran banquete donde se festeja la maldad y el desvío de las almas. Nosotros habíamos visto el banquete, digamos, el gran banquete de luz, pero también hay un gran banquete de la oscuridad. La oscuridad no se queda atrás, tiene también, digamos, su catering, ¿sí? Tiene también su alimentación. Recibir aplausos y diamantes por inflar el ego frente a grandes multitudes, esto logra que todos caigan en el abismo. Para predicar y oír la palabra es necesario la oración sincera y desinteresada, la atención plena y el recuerdo de sí mismo. Sin estas herramientas seremos títeres de fuerzas negativas durante muchos milenios. Mucho cuidado con esto, pues el humano, al reencarnar, recibe un nuevo cerebro, el cual no recuerda nada de sus vidas anteriores. Aquel que desprecia la palabra, desprecia a su maestro interior, desprecia al Maestro Jesús y desprecia al Verbo del Supremo. Vamos a repetir esto, pues de suma importancia. Aquel que desprecia la palabra, desprecia a su Maestro interior, desprecia al Maestro Jesús y desprecia al Verbo del Creador. Aquel que no sabe, más vale que calle, pues si sus palabras no son más sabias que su silencio, más vale no abrir la boca. Para saber hay que experimentar la verdadera oración y practicar el mindfulness. No es cuestión de creencia, y sí de experiencia. Yo creo que Dios existe, no sirve. Debemos decir cuando llegue el momento real, yo experimenté al Creador y caigo de rodillas frente a su presencia. Esto le ocurre al verdadero buscador de la verdad tarde o temprano. Entonces, dice el Maestro Jesús, el que me niega y no recibe mi doctrina ya tiene quien lo juzgue. La doctrina que yo he enseñado lo condenará en el último día. Juan 12:48. Entonces vamos a repetir esto. Dice el Maestro Jesús, el que me niega y no recibe mi doctrina ya tiene quien lo juzgue. La doctrina que yo he enseñado lo condenará en el último día. Juan 12:48. El último día se refiere a la separación de las ovejas. El 3% permanecerán en el planeta Tierra, donde ya estará purificado, y el 97% restante irán a otras moradas, donde la purificación y el aprendizaje de las enseñanzas evolutivas serán el trabajo esencial de esas almas. Cuando el ser humano tenga una tendencia implacable hacia el bien, recién ahí podrá participar del gran banquete de luz. Los que han elegido los placeres de este mundo deberán hacerse responsables durante esta y demás vidas de sus propias elecciones. Elegir el camino del mal, el camino de la discusión y la pelea, nos hace perder un tiempo precioso que no vuelve a recuperarse nunca más. La extraordinaria imagen del sublime sembrador, repartiendo con sinceridad y pureza extremas su semilla, debe permanecer en nuestros corazones para poder sentir el deleite de la meditación o el éxtasis que trae la meditación. El éxtasis que trae el compartir. ¿Por qué perder el tiempo en el tonto competir? De la depresión a la meditación. Esta debería ser, digamos, la senda. Según tengo entendido, el arcángel San Miguel posee un anillo llamado el anillo no pase.
donde las tinieblas tienen un límite, no pueden ir más allá de este anillo. Lo voy a repetir porque es de suma importancia y además de ahí viene nuestra denominación, que es Escuela Espiritual El Anillo Azul. Según tengo entendido, el arcángel San Miguel posee un anillo llamado el anillo no pase, donde las tinieblas tienen un límite, no pueden ir más allá de este anillo. Y las ovejas negras que no quieran volver al plan evolutivo serán llevadas al rebaño por el buen pastor, por medio de extensas y benéficas purificaciones durante miles y miles de años, hasta que todo el rebaño rebelde esté curado y forme parte de un solo universo sano y saludable para todos. Incluso 1.000.000 de años frente a la eternidad es solo una liebre corriendo en el medio de un campo, como ya lo habíamos dicho. Para orar y recordarse a sí mismo, debemos dejar todos los preconceptos, todos los conocimientos preconcebidos por la lógica, todo lo adquirido por la tradición, por el condicionamiento social. Se debe dejar de lado toda idea previa antes de escuchar un mensaje de la luz, si no, este mensaje quedará manchado por nuestra propia interpretación del intelecto, perdiendo el sabor de lo intuitivo y esencial. Pensar con libertad, no asociando lo que vamos escuchando con nuestra biblioteca interior. Entonces vamos a repetir esto. Pensar con libertad, no asociando lo que vamos escuchando con nuestra biblioteca interior, la cual no es apta para captar las verdades espirituales, pues nuestra biblioteca interior se basa en conocimiento lógico adquirido, el cual no es apto para captar el mundo sutil. Dejar la mente de lado y permanecer sin criticar, en silencio y respeto, es el primer paso para ir entendiendo los caminos de la sabiduría. Entonces, permanecer sin criticar, tratar de asimilar ese conocimiento y a medida que lo vamos escuchando varias veces iremos encontrando varios ángulos más que antes no habíamos visto. Vamos a ir entendiendo cada vez más. Para esto se necesita de buena voluntad. La persona que no posee tendencia hacia la humildad, tendencia a escuchar, no va a poder recibir este mensaje y va a bloquear este mensaje hacia otras personas. El segundo paso para ir afinando el oído espiritual es dejar todo negativismo y pesimismo, pues solo con la esperanza se podrá ir entendiendo cada vez más y más. Una persona que critica lo que no sabe, que se deprime por cuestiones periféricas, que pierde el control de sus emociones, es una persona que no está apta para escuchar. Su oído caerá en tierra infértil y el verbo del Señor no ingresará en él. Una persona desesperanzada es una persona deprimida, pues no podrá elevarse hacia los planos de luz e interpretará toda la enseñanza a su manera. Frente a sus ojos habrá diamantes, pero él verá naranjas. Y creerá firmemente que esos diamantes son naranjas. Esta persona está condenada a perder su precioso tiempo. No huir nunca de la verdad, por más pesada que sea, por más chocante que sea, y de hecho lo es muy chocante. Y una vez saboreada la verdad, sostenerla. Esto requiere de una asombrosa energía y de una enorme inteligencia espiritual. Bien, y para finalizar este encuentro, aquí tenemos un mensaje del Maestro Jesús, que toda persona que tenga algo de sensibilidad podrá encontrarlo en los registros acásicos, y dice así: hay un ciclo para que el hombre sea cautivo del destino, y hay otro tiempo para que el hombre sea el poseedor de su destino. El hombre hará, al hacer la voluntad del Padre Celestial, lo superior. Entonces, hay un ciclo para que el hombre sea cautivo del destino. Es decir, al no respetar el impulso del retorno,
él mismo se ha colocado cadenas para no elevarse. Nadie está impidiendo que se eleve, él mismo está cautivo. Y hay otro tiempo para que el hombre sea el poseedor de su destino, o sea el que controle su propio destino, para que sea el dueño de su propio destino. Y esto es cuando empieza a liberar, digamos, lastre. El alma también se la puede comparar a un avión. Si yo en el avión tengo un montón de, digamos, valijas con ropa sucia, tengo un montón de motores que no sirven, tengo un montón de chatarra, bueno, tengo que ir liberando, si estamos en el mar mejor, pues si no se lo vamos a tirar a alguien por la cabeza, si estamos arriba de una ciudad. El avión debe ir liberando ese lastre para que pueda mantener su altura y su velocidad, y además al liberar lastre va a consumir menos gasolina, digamos, del avión. Entonces va a tener todas las condiciones para mantener velocidad, altura, y para mantener un control de combustible correcto, porque hay muchas almas que están perdiendo combustible con cuestiones materiales, y luego cuando quieren meditar el avión no puede, digamos, despegar, o si despega tiene poca nafta, poca gasolina, y lo que hace el avión es estrellarse contra el suelo o contra el mar. Bien, entonces hay un ciclo para que el hombre sea cautivo del destino, y hay otro tiempo para que el hombre sea el poseedor de su destino. El hombre hará, al hacer la voluntad del Padre Celestial, lo superior. Bueno, acá se está refiriendo a la supraconciencia, ¿no? Lo superior solo puede ser hecho cuando el alma, digamos, evoluciona y el hombre se transforma en una supraconciencia, ¿no? El alma queda iluminada, y entonces a partir de allí formaría parte de lo que se llama la hermandad blanca. Bueno, por hoy es suficiente. Entonces ya he explicado de dónde viene nuestra denominación, la escuela espiritual El Anillo Azul, haciendo alusión al Arcángel San Miguel, ¿no? Bien, espero que todos podamos haber visto otro ángulo de la realidad. Y por supuesto nadie tiene la verdad absoluta, esta es solamente una gota más de luz hacia un mundo totalmente infinito de sabiduría.